Buenos días, vamos a hacer la clase número 8 correspondiente a la unidad 5 cuyo nudo conceptual es lo manierista. Les recuerdo nuevamente que nosotros hemos estado abordando en estas clases a la historia del arte desde dos perspectivas paralelas. Una es la perspectiva histórica y otra es la perspectiva estética. La perspectiva histórica es aquella que se refiere a lo manierista o a lo gótico o a lo clásico como un momento de la historia del arte que nosotros podemos ubicar en una línea de tiempo y que tiene determinadas características en ese momento. Y la perspectiva estética es cuando aplicamos ese concepto a otro momento de la historia del arte porque lo aislamos de su situación temporal y lo vemos como una definición que sirve para mirar otro tipo de fenómenos. Con lo manierista vamos a hacer lo mismo, pero me interesa que le prestemos especial atención porque la idea de lo manierista es un modelo conceptual que sirve para estudiar especialmente la cultura latinoamericana y la cultura argentina, y mendocina por ende, y que tiene mucha relación con las culturas colonizadas o postcoloniales, como es nuestro caso. Yo les he puesto acá un cuadrito para que ustedes vean en qué momento histórico aparece la idea de manierista. Acuérdense siempre la perspectiva histórica, que es entre el Renacimiento y el Barroco, el Rococó, entre los siglos XVI y XVII aproximadamente. El manierismo se aísla como fenómeno y se le pone nombre recién en el siglo XX y se utiliza para definir todas las réplicas del arte renacentista que se producen fuera de Italia cuando este modelo empieza a expandirse por Europa primero y luego por América a través de la colonización. Entonces nosotros tenemos el Renacimiento clásico italiano, que está inspirado claramente en el arte clásico y que además de usar las formas del arte clásico como las columnas, los frontones, la mímesis, ¿no? Esos conceptos que estudiamos, la organización de la imagen, ¿no? La estabilidad, el contraposto, la simetría, el orden, todo lo que estudiamos cuando estudiamos el clasicismo, especialmente en cuanto a las formas, acuérdense, las columnas, los órdenes. Bueno, el manierismo lo que hace es reproducir esas características, ese repertorio formal, que son las columnas, los frontones, las figuras, la mímesis, el tratamiento realista, el ideal de belleza, todos los principios del arte clásico, pero no va a respetar el programa clasicista, es decir, el orden de cómo, que se refiere a cómo se utilizan esos elementos en una composición. Entonces va a ser un uso arbitrario, sería manierismo, ya podemos tener una definición, un uso arbitrario o no programático del repertorio formal del arte clásico. ¿Por qué se produce esto? Porque el arte clásico se expande primero por Europa y luego por América a través de la colonización, como ya les expliqué, mediante un proceso solapado que tiene que ver con los viajes que hacían los artistas europeos a estudiar a Italia para aprender, digamos, los saberes de estos grandes maestros del arte clásico italiano, y por otro lado, a través de los libros, que es como un fenómeno típico que se inicia en el Renacimiento y se expande por Europa y por América, que son las publicaciones con la aparición de la imprenta, las publicaciones de estos primeros libros en los que aparecen detalles y desarrollos sobre el arte clásico. El libro va a ser una gran herramienta de expansión del arte clásico, pero va a traer consigo este fenómeno que es que no hay un contacto directo con el modelo de origen. Entonces se va a hacer mucho uso de las imágenes clasicistas, del aspecto clasicista del arte clásico, pero como no se van a visitar esos lugares y no va a haber una visión real y directa del modelo, se va a producir una especie de distorsión, que yo lo llamo, que lo uso en estética, después lo vamos a estudiar, como de juego del teléfono. Es decir, este le cuenta a este le cuenta al otro, el otro al otro y el otro al otro, y el último va recibiendo una información completamente distorsionada. La palabra manierista quiere decir a la manera de los artistas clásicos. Es como alguien que hace algo
clasicista que parece clásico, pero que no respeta los órdenes clásicos o la organización y la reglamentación propia del arte clásico. Eso es lo que quiere decir manierista. Proviene de la palabra manera, maniera, y está ligada a todas estas palabras que nosotros hemos escuchado en nuestra vida, que es amanerado, amaneramiento, muy manierista en algunos casos, ¿no? Que lo amanerado se refiere siempre a algo que se apropia de características de otra cosa y que aparecen como, cuando se usa de manera peyorativa, que en muchos casos se ha usado, aparecen como patetizados o es como una especie de imitación que no es bella, que no está bien, que es hecha con materiales más baratos o que quiso hacer eso pero no le salió del todo bien. También, como ustedes saben, la palabra amanerado se ha usado mucho para referirse, por ejemplo, a los hombres que tenían comportamientos femeninos o a las mujeres con comportamientos masculinos, pero especialmente a los hombres con comportamientos femeninos. Se decía antes que era amanerado. El origen de esa palabra, que se usaba de manera peyorativa, era establecer que era un hombre que tenía una gestualidad de mujer. Es un ejemplo un poco duro, pero es interesante que pensemos también de dónde vienen las palabras, porque son los usos que tienen estas palabras, que tienen un origen en esta idea de la imitación, y cuando se lo usa de manera peyorativa se está haciendo referencia a esta imitación que puede generar o que podía generar desde la perspectiva del arte clásico una idea de patetismo. Este patetismo me interesa que piensen también en eso, porque tiene que ver con esto que hemos venido hablando a lo largo de las clases, que toda la historia del arte nace y se organiza de alguna manera desde una perspectiva clásica. Entonces, decir que algo amanerado es peyorativo tiene que ver con el punto de vista clásico. Nosotros vamos, además de entenderlo, a derribar esa idea, porque estamos trabajando durante la materia en, digamos, desmantelar este reinado del modelo clásico sobre los otros modelos que hay. Entonces, si yo digo que esta obra es manierista en sentido peyorativo, estoy dejando traslucir que mi posición es que es una mala imitación de una obra clásica. Por eso es que les pongo el ejemplo cuando decíamos, bueno, este hombre es amanerado, es una mala imitación de una mujer. Nosotros ya no usamos, por suerte, esas palabras descalificadoras, pero sí me interesa que la pensaran, porque es una palabra que ha sido muy común en relación con este tema y que tiene su origen en este fenómeno estético, que es algo que se parece a o que imita a, pero cuya imitación no es ni perfecta ni pura y que en muchos casos no es genuina en el sentido clasicista del término y en otro caso en el sentido patriarcal del término, ¿no? El patriarcado y el clasicismo serían como dos fenómenos que nosotros tenemos que deconstruir y que guardan un montón de procesos que son interesantes que vayamos viendo. Entonces, el manierismo es un concepto que está asociado a un modelo, que es el clasicismo, y que se lo usaba de manera peyorativa para referirse a esta especie de malas copias o de copias que no quedaron del todo bien por razones varias. Puede ser porque no respeta las proporciones, porque los materiales que usa son de menor calidad, porque las terminaciones son menos delicadas, porque la mímesis no es correcta, porque no está ese equilibrio estable de lo clásico. La idea de a la manera de, pero no exactamente como es, tiene que ver con muchas variantes en cuanto a la imitación de este fenómeno. Y recuerden, y se los repito para reforzar la idea, que se refiere entonces a las réplicas del arte clásico, es decir, a todo lo que va pasando cuando el mundo europeo primero se va enterando de lo interesante que es el clasicismo italiano y empiezan a viajar los artistas a estudiar con estos maestros o a ver las obras de estos maestros, a copiarlas en los museos, o en muchos otros casos que estos artistas estudiaban a partir de los libros y los tratados que empiezan a expandirse en el periodo manierista. Entonces, cuando yo copio de un libro, o como se habla ahora en nuestra época, ahí se usa mucho también el término manierista, ya lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad, que tiene que ver con esto de cuando yo copio de una revista o de un libro, entonces no tengo contacto con la escala real de la pintura. Por ejemplo, si yo pinto como Pollock, pero pinto chiquitito, eso sería como un manierismo de Pollock, porque estoy
usando esos chorreados de su sistema, pero no estoy reproduciendo su action painting, que es caminar por la pintura, por arriba de la pintura y chorrear pintura. Eso sería un manierismo. Esta palabra me interesa que se la graben porque la vamos a estudiar, la vamos a ocupar mucho cuando estudiemos historia de la cultura argentina. Bueno, el repertorio manierista, el primero, digamos, el manierismo del arte clásico, tiene que ver con las formas clásicas. Acuérdense, las columnas, o sea, si nosotros miramos una pintura manierista o una arquitectura manierista y no sabemos lo que es el manierista, nos va a parecer clásica. Si no entendemos bien lo que es el clasicismo, nos va a parecer clásica, porque tiene todos elementos relacionados con lo clásico. Lo que hace el manierismo en esta idea de ser clásico sin serlo, de insistir sobre lo clásico, es ser más artificioso, resaltar un poco la artificiosidad es propia de lo manierista. Cuando yo imito algo y exagero en esa imitación para fortalecer un poco esta idea de parecido, o porque tiene un poco esta falta de limpieza, de serenidad y de equilibrio que tiene lo clásico. Entonces, bueno, el artificio, es decir, la utilización caprichosa de elementos, carácter ilusionista, distorsiones, efectos de luz y sombra que no corresponden, la relación entre la forma y la función que tampoco corresponde. Por ejemplo, en el arte clásico, la columna sostiene siempre el dintel. O sea, la columna que existe en la construcción es un elemento de sostén. En el manierismo la columna es un elemento decorativo porque, por ejemplo, se pega a la pared. Si yo pongo una columna pegada a la pared, no cumple ninguna función, sino que solamente está como ornamento. Bueno, la exageración de estos elementos, el lujo. Bueno, yo acá les he puesto dos imágenes que relacionan una Madonna de Leonardo da Vinci con una Madonna de Parmigianino, que es un artista manierista. Si ustedes las comparan, se van a dar rápidamente cuenta que un elemento que aparece en la arquitectura, en la pintura de Parmigianino, es una desproporción, ¿no es cierto? La figura es mucho más larga, es desproporcionada en relación con el bebé, con las figuras que tiene. Si nosotros paráramos esta Virgen, me diría el doble que los personajes que tiene paraditos al lado. Hay una columna atrás que está de adorno, que no cumple ninguna función constructiva, que está trunca. Hay una figurita chiquita que nosotros hoy, ahora cuando veamos la unidad 6, que tiene que ver con lo moderno, rápidamente nos habituamos, nos relacionamos saludablemente porque hemos atravesado el surrealismo, ¿no? Entonces este contraste de escalas no nos molesta, pero piensen que en el contexto de lo clásico es casi un error, ¿no? Esta figura chiquitita, esta otra figura desproporcionada, esa columna sola, la luz y la sombra no tiene la serenidad y la luminosidad del Renacimiento clásico, sino que tiene como una expresividad, un contraste, ¿no? Ese cuerpo. Si ustedes lo miran y si estuvieran en una clase de pintura ultraclásica, el profesor le hubiera marcado un montón de defectos a la pintura de Parmigianino. Pero claramente es una pintura clasicista. No es una pintura arcaica ni es una pintura gótica, sino que hay un modelo de referencia que está claro. Que eso no lo hemos hablado bien. Ahora cuando cerremos la clase vamos a concentrarnos entonces en esto de que para que nosotros entendamos lo manierista siempre tiene que haber un modelo. Hay un modelo de referencia y hay alguien apropiándose, copiando, reproduciendo el modelo. En este caso, el modelo clásico. Bueno, acá yo les he puesto algunos ejemplos de arquitectura que los vamos a pasar rápido. Es para que ustedes los miren y vean cómo en este edificio manierista aparecen elementos que distorsionan, por ejemplo, el orden, ¿no? En el edificio renacentista nosotros tenemos una planta baja, una planta alta, un elemento en la planta baja, otro elemento en la planta alta. Si nosotros miramos el edificio de afuera, entendemos que están las dos plantas porque están claramente organizadas y divididas. En el caso del edificio de Giulio Romano, vemos cómo este edificio probablemente tenga dos plantas por adentro y vemos cómo las columnas pasan desde el piso hasta arriba y el frontón está sobre la puerta en una altura diferente. O sea, no hay una línea horizontal que se respete, no hay dos pisos, sino que las líneas suben y bajan.
no tiene esa estabilidad y esa claridad en su fachada que tienen los edificios renacentistas. Bueno, yo les he puesto acá la biblioteca laurenciana o laurentina de Miguel Ángel. Miguel Ángel, como ustedes saben, es un artista clásico, pero es tan importante porque, entre otras cosas, también es un artista manierista, porque era como un poco rebelde y entonces genera algunas transgresiones en sus obras que tienen que ver con una actitud aclásica, se podría decir, ¿no? Ni siquiera anticlásica. En este caso, en la biblioteca laurenciana, por ejemplo, lo que hace Miguel Ángel, que es bien típico del manierismo, es que pone las columnas arriba y los contrafuertes abajo. Y las columnas no se apoyan en el piso, están como suspendidas en el aire. Eso es casi como la columna trunca de la pintura que vimos primero, ¿no? Hay como un juego de ventanas que no son ventanas, son truncas, entonces hay una distorsión entre la forma y la función. Hay formas que son solamente decorativas, que están ahí para que nosotros veamos este edificio de aspecto clasicista, pero que no responde a los parámetros del arte clásico porque sus columnas están en el aire, porque sus ventanas no son ventanas, porque la puerta es completamente desproporcionada, porque hay una inversión del rectángulo de oro y la parte que está en el aire es mucho más pesada que la parte de abajo de esta especie de forma donde está la puerta. Fíjense la desproporción que hay entre lo que está por sobre la puerta y la franja en la que está ubicada la puerta. Eso es totalmente anticlásico porque es desproporcionado, que acuérdense que una de las cosas que vimos del clasicismo es la proporción. Entonces nosotros vemos este edificio, no sabemos nada, es un edificio de aspecto clasicista, pero tiene un elemento muy interesante que es la desfusionalización y otro muy interesante que es la desproporción. Ambos elementos anticlásicos. Bueno, este es el Parque de los Monstruos de Bomarzo, que también es muy interesante para que lo miren, donde aparecen todos estos elementos monstruosos, extraños, dentro de un jardín también de características renacentistas. Bueno, esta es la iglesia del Jesús de Viñola, donde también empezamos a ver este uso. Por ejemplo, las columnas son chatas, están prácticamente moduladas sobre el frente del edificio, y tenemos también esta relación entre el frontón y la parte de abajo comunicado por esta especie de volutas que derivan en realidad de unos contrafuertes que ahí no cumplen ninguna función, solamente decorativa, ¿no? El frontón adentro del arco, eso tampoco es clásico. El arco de medio punto y adentro un frontón, bueno, las columnas estas aplicadas sobre la pared, que ya se los dije, totalmente desfuncionalizadas, las proporciones, que por ejemplo la parte de abajo de las columnas, los zócalos de las columnas y las bases son muy altas en relación con la altura de la columna. Si nosotros midiéramos todo este frente, nos encontraríamos con que no respeta ninguna de las normas de las proporciones de los órdenes clásicos. Si bien, como ya dijimos, tiene un aspecto de un edificio clasicista. Acá he puesto un montón de edificios para que ustedes miren y analicen, ¿no? Después van a ver acá estas pinturas adentro de del Palacio del Té, donde tenemos este trompe-l'oeil, que es un caballo que está sobre una ventana. El caballo es más grande que la ventana, está como adentro del edificio, es como una pintura que nos hace pensar que tenemos un caballo adentro del edificio. Esa artificiosidad es totalmente inconcebible desde el punto de vista clásico. Y esto que estamos viendo acá también del Palacio de Giulio Romano, si ustedes van viendo donde está el caballo, esas imágenes de los nichos de los costados son pinturas. Eso es lo que se llama artificiosidad, es decir, estoy viendo algo que no existe en realidad. Eso no se puede hacer en el clasicismo, donde la verdad, acuérdense, la belleza, la verdad es un principio de la filosofía clásica, entonces no podemos pintar algo que parece algo que no es. Si parece algo que no es manierista. Vayan grabándose eso, ¿no? El modelo, la adicción al modelo, la relación con el modelo, me apropio del modelo y lo uso de manera arbitraria, no respeto sus principios, es algo que parece que es, pero no es, ¿no? Todos esos son conceptos estéticos del manierismo que vamos a retomar en la próxima clase. Bueno, acá tenemos otras pinturas de la Sala de los Gigantes, donde también aparecen estas desproporciones, estas figuras que se nos vienen encima, estas puertitas pequeñas en relación con las pinturas del edificio y esta artificiosidad de la que estamos hablando, que de ninguna manera tiene que ver con el concepto clásico, ¿no? Acá hay otras imágenes de la Sala de los Gigantes, después la miran. Bueno, les he puesto también algunas villas
o conjuntos de edificios en los que aparece claramente la impronta clasicista, pero de ninguna manera se respetan los órdenes, sino que se utilizan como elementos decorativos para darle, en el caso de la Villa Farnesio, la buscan y la miran y la pegan con la clase, aparece claramente un edificio común y corriente revestido de un aspecto clasicista. Un edificio rectangular que podría ser liso, podría ser un edificio musulmán con un trabajo. En realidad acá lo que vemos es una piel clásica sobre un edificio que no tiene una estructura clásica. Bueno, les voy a dejar que ustedes miren esas imágenes, se concentran en buscar estos aspectos que yo les estoy diciendo, estos aspectos no clásicos o esta forma no clásica de ordenar los elementos clásicos en los edificios. Y después aparece esta idea de la artificiosidad, ¿no? De recargar de cosas, de poner elementos, como en el caso de Palacio Pitti, que tenemos esas rayitas, el edificio que se viste con una piel de cosas que se mezclan y que le dan como un aspecto clasicista, pero que desde todos lados distorsionan las funciones constructivas o la organización propia de un edificio clásico. Estas villas que yo les he puesto para que miren son muy famosas porque son las famosas villas italianas que han sido muy reproducidas y que son, por ejemplo, muy reproducidas, dicho burdamente, pero vamos a encontrar muchos elementos así sueltos de estas villas italianas en los edificios de Palmares, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque las villas italianas eran los edificios donde vivían los reyes, son casi todas manieristas, son edificios que tienen un montón de elementos clásicos que cumplen la función de darle un aspecto clasicista al edificio, ni de ninguna manera responden a la organicidad del arte clásico, y hay toda una cuestión ligada al lujo y al buen gusto y a la super casa y al dinero con las villas italianas, que ha quedado instalado porque estas villas, una vez que dejaron de pertenecerles a los reyes o a los nobles, han sido adquiridas por millonarios, ¿no? Entonces es común que nosotros veamos, por ejemplo, en películas europeas donde aparece algún millonario que viva en alguna de estas villas. Entonces hay una asociación simbólica entre la villa italiana o la villa manierista, que también existen en el sur de Francia, y los millonarios. Entonces encontramos, por ejemplo, en algunas casas de Palmares, algunos rastros muy, muy amanerados, muy patetizados, muy posmodernos de las villas italianas. Lo posmoderno y lo manierista tiene mucho que ver, pero el origen de este amaneramiento, de esta casa con las balaustradas, que parezca algo pseudoclásico, que tenga que ver con estas columnas y con estos elementos, es para darle un simbolismo al edificio que tiene que ver con esto de amanerarse, ser a la manera de una villa italiana. Bueno, les puse algunos ejemplos de pintura y escultura para que ustedes vean cómo aparecen estos elementos que, si bien tienen aspecto clásico las obras, elementos que no corresponden a lo clásico en su sentido programático, como el virtuosismo, el alejamiento de la naturaleza, la fantasía, el uso dramático de la perspectiva, la serpentina, los elementos surrealistas, estos que hablamos, ¿no? Acá tenemos una esculturita que no, si ustedes piensan en el David de Miguel Ángel, se van a dar cuenta como hay una artificiosidad en la pose, es como un hombre en una pose casi de una bailarina, pero en realidad es un guerrero, ¿no? Esa cosa indefinida de muchos elementos juntos que no se corresponden de manera unitaria, sino que se combinan de manera arbitraria, tiene que ver con lo manierista. Acá tenemos otra escultura donde aparecen las figuras clasicistas, pero hay desproporciones. Tenemos una figura grande, cabezona, con una mujer chiquitita. O sea, no hay un respeto de las proporciones entre las figuras que aparecen en la pieza. Si nosotros andamos caminando por la calle y somos un turista, vamos a pensar que esto es una escultura clásica. ¿Por qué no es clásica? Si bien todo su aspecto es una escultura clásica, recuerden, porque transgrede otros principios del arte clásico que tienen que ver, por ejemplo, con las proporciones de las figuras, ¿no? o dónde se usan y dónde se dejan de usar los elementos clasicistas, o con la función que cumplen esos elementos en una organización compositiva. Todo eso tiene que ver con
lo manierista. Es decir, tenemos el modelo, que es el arte clásico, y tenemos un uso arbitrario de esos elementos o de esas formas que hace que se parezcan a, yo la miro y digo, esto parece clásico, pero si lo analizo, no lo es. Bueno, les he puesto varias esculturas, les he puesto algunas pinturas para que vean esto de la artificiosidad, de estas pieles perladas, de esta exageración, ¿no? Y de estas escenas medio surreales que, como les digo, nosotros estamos acostumbrados. Acá les he puesto otra imagen de Parmigianino, donde aparecen otra vez esas columnas truncas, estas figuras desproporcionadas, estos contrastes de luz exagerados para un pintor clasicista. Mírenlas y hagan el ejercicio de encontrar qué elementos no se corresponderían con una idea estrictamente clásica de la pintura. Sobre todo en eso, ¿no? En las proporciones, en la organización de la imagen. Y después, bueno, les he puesto para que reflexionemos un poco, pero las miran rápidamente, pero sí me interesa dejarles bien establecido el concepto sobre lo manierista en América. Acá nos vamos a encontrar con dos fenómenos que me parece muy interesante que ustedes empiecen a incorporar. Uno es un manierista también de lo clásico, un manierismo también de lo clásico. Y lo otro es un manierismo generalizado en un sentido que tiene que ver con las prácticas artísticas propias de los países colonizados. Ustedes saben que la colonización se produce en el siglo XV, que coincide el inicio de la colonización en América con el Renacimiento en Italia, y que este proceso de colonización, que va a ser gradual, va a tener como funciones, la primera tal vez evangelizar, y la segunda esta apropiación de las tierras. En esa evangelización hay un fenómeno muy interesante que es el desterramiento definitivo de las culturas precolombinas y la imposición de la cultura europea a través principalmente de las prácticas religiosas, que va a ser como la vía más fuerte de colonización. Siempre está la idea de la matanza, ¿no? Y de la militarización, pero en realidad, si nosotros hacemos un análisis más sesudo, nos vamos a dar cuenta que la verdadera arma de la colonización fue la iglesia, ¿no? O la más fuerte, o la más penetrante. En este proceso se producen, durante todo el proceso de la colonización, se produce la construcción de las nuevas ciudades y de las grandes iglesias americanas del periodo colonial, que van a estar inspiradas en estos libros que se desarrollan para explicar cómo debe ser un edificio, cómo debe ser una construcción, cómo debe ser una pintura. Estos libros, que se llaman tratados, van a ser como el corazón del manierismo en América. Si nosotros pensamos que los países que van adoptando el manierismo en Europa ya son amanerados, ya hacen uso del arte clásico a la manera de... Imagínense lo que va a pasar cuando esa información llegue a América, que va a venir traída ni siquiera por artistas profesionales, por monjes que sabían dibujar y pintar, que les van a enseñar a los indios, y van a desarrollar construcciones acá en las que no se van a respetar no solamente las proporciones, la funcionalidad y el uso, sino que las formas ya van a estar muy distorsionadas. Y va a haber otro elemento más que tiene que ver con una condición propia de acá de América Latina, que es que no vamos a tener los materiales propios de Europa, ni los mármoles, ni ese tipo de materiales que se usaban en los edificios europeos. Entonces vamos a tener edificios estilo clásico, hechos más chiquititos, en algunos casos hasta de barro, de piedras locales, por los indios, que van a tener un aprendizaje de ese oficio de manera muy mediatizada ya, muy alejada del aprendizaje específico del oficio. Entonces nos vamos a encontrar con edificios clasicistas cuya relación con el clasicismo es altamente más distorsionada que el manierismo europeo. Y ese manierismo, o sea, la manera de se va a ver todavía más patetizado en el sentido, digamos, de la idea peyorativa que se había construido sobre lo manierista, porque se va a entremezclar con otros elementos propios de la colonización en América, como es que mucho aprendizaje de lo clásico se hace a través de objetos que llegan de América. Por ejemplo, relicarios, cajitas de madera donde se guardaban cosas que tenían columnitas, que tenían elementos ahí tallados. Entonces va a haber una noción y una relación con el repertorio formal clásico a través de los libros, a través de los monjes, de las enseñanzas, pero a través de un montón de objetos
que los artistas americanos van a usar para tomar contacto con ese mundo. Entonces, por ejemplo, en esta hay una pintura acá que van a ver un angelito, si lo ven, con alitas, con un vestido, con un sombrero y un traje que no es un angelito parecido a los angelitos europeos, que son los ángeles que se pintan acá en América, que tienen mucha presencia y mucha relación con las cartas, con los naipes, con las imágenes de los naipes. Tenemos, bueno, unas cuantas pinturas que me interesa que miren para que entiendan cómo se produce ese manierismo en América. Como en todas las clases, voy a ver el manierismo en el siglo XX, los voy a desarrollar en la clase siguiente, así que voy a cerrar esto fortaleciendo alguna idea. Entonces, cuando hablamos de manierismo, tenemos un modelo y una relación con ese modelo, una apropiación, un uso de las características y del aspecto de ese modelo, pero un uso arbitrario, a veces empobrecido, a veces recargado o exagerado, a veces un amaneramiento que no termina de ser tal cual, y lo que hace el manierismo en la historia del arte es abrirnos los ojos sobre ese fenómeno y proponernos una mirada positiva sobre eso que nos permita entender esa apropiación de modelos y ese uso arbitrario de modelos como un ejercicio de libertad creativa sobre el modelo y no como una mala copia o una mala imitación o algo patético. De esa manera, y a través de estos procesos que nosotros vamos a poder deconstruir un elemento que se produce acá en América, que claramente es a la manera de algo que no es propio del lugar, lo vamos a pensar como un proceso cultural propio de la colonización. Lo vamos a revisar y vamos a ver cómo, acá hemos estudiado el manierismo de lo clásico, pero cuando nosotros detectamos algo que tiene un modelo de referencia que está claramente imitado, podemos hablar de manierismo desde el punto de vista estético, que es lo que vamos a desarrollar en la clase siguiente. Así es que bueno, acá les dejo para que vayan pensando en esta palabra interesante y nos vemos en la próxima clase.